porque acá estamos en el sur que también existe, y este momento nos encuentra en nodos. Hablamos de claves antes, ahora estamos hablando de nodos, porque el nodo es el lugar de articulación en la red. Cuando hablamos de redes, hablamos de tejidos de personas, tejidos tecnológicos, comunidades, donde hay nodos, donde hay articulaciones. Y las preguntas que nos vamos a hacer en este nuevo módulo que mira al sur tienen que ver justamente con las redes entendidas no solamente desde las redes sociales, sino también con las redes humanas, con las comunidades de práctica. Respecto de las redes, las preguntas que nos hacemos son: ¿dónde estamos? ¿En qué redes nos movemos? Si es que nos movemos en alguna red social, pero entiendo que WhatsApp, por ejemplo, tenemos casi todos y todas. ¿Dónde queremos estar? ¿Dónde hoy no estamos y queremos estar? ¿Y dónde no queremos estar por una decisión? Porque estas decisiones también hacen a nuestro ser sujeto en este ecosistema de medios conectivos, que es lo que estamos trabajando o vamos a trabajar específicamente en este nuevo módulo. Podemos tomar decisiones sobre en dónde queremos estar. Y dónde están también nuestros estudiantes. Están en TikTok, están en Instagram, para leer también cuáles son esas tendencias en donde nuestros estudiantes se mueven. TikTok explotó, sobre todo en la pandemia, es donde más hoy están niños, niñas y jóvenes. Y también hay que entender ese fenómeno, por qué les encanta, ¿no? Y ven un TikTok y después quieren otro TikTok, o los contenidos los ven a través de TikTok. Estas son las preguntas que nos hacemos en este nuevo módulo. Y sobre todo, frente a los avances de lo que hablamos en otras oportunidades, de la inteligencia artificial y de la poca autonomía que nos dan muchas veces las tecnologías, trabajar justamente la idea de ser sujetos críticos, autónomos y poner en movimiento voces. Y esto también permite en las redes. Hay voces en las redes que son activas y activistas, que nos hablan de movimientos sociales, de movimientos culturales. Hay voces que están silenciadas, o porque no quieren estar, o porque las silencian. Hay voces odiadas, hay voces queridas, hay voces testimoniales, hay voces emergentes que surgen justamente cuando hay un conflicto social, emergen, o un conflicto también en las escuelas, emergen. Y el lenguaje de estas voces tiene que ver con imágenes, con videos y con hashtags. El hashtag o la etiqueta es el modo que las redes tienen de generar tendencia, por un lado, de generar visibilidad, pero también de hacer nodo. Es decir, de que todos los mensajes vinculados con esa idea en esas redes anclen, se junten y podamos hacer una lectura por ese hashtag. Entonces yo pongo un hashtag, ni una menos, y me aparecen todas las vinculaciones en las redes de ese hashtag. Es la etiqueta la que permite hacer ese nodo de conexión entre ideas, entre movimientos, entre voces. Tenemos en las redes identidades. Estas identidades podían preexistir, pero muchas identidades se van creando dinámicamente en estas redes. Hay movimientos curiosos que emergen en estas redes. Hay voces, vuelvo a decir, hay movimientos ecológicos, ambientalistas, de género, políticos, culturales, que emergen dentro de estas redes y preexisten en muchos casos y le dan voz a esa preexistencia, pero en otros casos empiezan a formarse justamente por estar en esas redes, por conectar gente que tiene una idea similar o un movimiento similar. Y todo esto es interesante porque lo que nos hace ver es que hay voces hegemónicas, pero también hay voces alternativas. Y lo interesante para mí
espero que también sea interesante para ustedes, es cómo se generan esas voces hegemónicas. Y esto también tiene que ver con los algoritmos. De repente estamos en Twitter y vemos una tendencia y vemos, no sé, tendencia Maradona. Bueno, sabemos que algo pasó, o hay un recordatorio, o algo, o se recuerda el gol, el famoso gol de Maradona. Tendencia Cristina, sabemos que siempre está ahí en las tendencias políticas, tendencias culturales, y estas tendencias tienen que ver con esas voces que están más activas en las redes. Pero también hay voces alternativas, más chiquitas y más pequeñas, que a veces por no seguir esas voces nos las perdemos, pero son voces alternativas que muestran también este movimiento. Y acá estamos entonces, desde el punto de vista conceptual, en unas redes que forman un ecosistema de medios conectivos. ¿Por qué hablamos de un ecosistema? Primero, porque hay algo corporativo en las redes, y ustedes saben, por ejemplo, que hoy Facebook tiene Instagram y tiene WhatsApp, y hay esa mirada corporativa también la tenemos que tener, porque forma parte de nuestro ser crítico. Segundo, porque lo que hace una red, la otra lo copia, ¿no? De repente las stories que empezaron con Snapchat y con otras redes hoy hay estados en WhatsApp, hay stories en Instagram, hay stories en Facebook, por supuesto. Entonces van replicando estas ideas y además uno se mueve en estos medios, en más de un medio. En general estás en WhatsApp y en Facebook, en más de uno, pero es el mismo sujeto, somos nosotros, soy yo misma que estoy en más de un medio. Pero en esos medios en los que estoy, comunico distinto. ¿Y por qué comunico distinto en esos medios? Porque no es lo mismo comunicar con una imagen en Instagram que comunicar con un texto de 140 caracteres en Twitter. Los mismos medios de alguna manera marcan el tipo de comunicación que hago. Y entonces esto también es parte de lo que hay que comprender. Somos sujetos, Latour dice, somos actores red, porque estamos actuando en más de una red, en un ecosistema que se conecta, porque las redes están conectadas, y donde el modo de comunicar cambia según la red en la que estoy. Pero en todas estas redes, en todos estos espacios, hay una restricción de la autonomía, porque hay algoritmos. Y esta restricción también se ve en que uno termina teniendo de amigos o amigas muchas veces a gente que va pensando parecido. Y entonces va generando una especie de endogamia también en estas redes, de las que es difícil salir. Y por eso lo que trabaja este módulo, estos nodos, son los intersticios, son los lugares donde nos podemos colar dentro de esas redes para generar autonomía. Y frente a una tiranía del individuo, dice Saden que hoy en estas redes hay como una supremacía del yo frente al colectivo. Hay más una supremacía de gente que quiere ser influencer, de mostrarse, de como conectado con un individualismo muy liberal, ¿no? Donde lo que prevalece es el narcisismo, mostrarse, ser influencer. ¿Cómo generamos un colectivo a través de voces emergentes, a través de esta idea de videoactivismo? El videoactivismo, les quiero decir que a mí me encanta este tema, espero que se note, porque le pongo pasión, porque me encanta ver cómo se generan movimientos. Los anarquistas, cuando fueron los primeros que utilizaron la web oscura o esa web que no se ve, con un movimiento contra el ALCA en ese momento y con la lucha contra el Estado en ese momento, nucleándose en las redes y generando un dominio que era un no dominio para seguir coherentemente con la idea de lucha contra un Estado, ¿no? Hegemónico. Y las redes también dan lugar a movimientos terroristas, pero también a movimientos pacifistas. Todo eso ocurre en las redes. Y por eso la pregunta que nosotros tenemos que hacernos es, ¿qué queremos de estas redes? ¿Dónde queremos estar? ¿Qué podemos generar desde un videoactivismo proactivo, democrático, inclusivo? ¿Cuáles son las voces en las que nos vamos a sumar?
¿Y dónde están nuestros estudiantes en estas redes? ¿En qué movimientos? ¿En qué redes? ¿Qué comunican en estas redes? Este videoactivismo, entonces, de lo que nos habla es de alzar la voz, de sumar voces, pero también de testimoniar. El videoactivismo lo que refiere es a ser activos en las redes a través, sobre todo, de videos, de imágenes y de testimonios. Fíjense que cuando fue todo lo de la lucha, la pelea que tuvimos en relación con la ley del aborto, la mayoría de lo que circulaba en las redes eran testimonios en primera persona de por qué sí y por qué no. Y es interesante como fenómeno. Por supuesto nos habla de esta tiranía del individuo, pero por otro lado nos habla de algo interesante como fenómeno, que es testimoniar y documentar. Y esta documentación nos vino muy bien en tiempos de pandemia para mostrar lo que hacíamos en las clases. También sirvió como una especie de videoactivismo docente, según el cual pudimos compartir experiencias, ver qué hacía otro. Y esto también hicieron las redes. Pusieron visibles las experiencias, pusieron visibles las preguntas que teníamos, pusieron visibles modos de comunicar qué hacíamos dentro del aula. Puse esta imagen de un graffiti porque de lo que nos habla esto es de la alternativa. Es usar las redes en un sentido proactivo, en un sentido, como les decía antes, democratizador, en un sentido más positivo, de alguna manera, en términos de comunidad, en términos de comunicación comunitaria. Ejemplos ustedes van a ver y van a tener un montón. Puse algunos que son conocidos, que tienen que ver con estas voces que se expanden, estas voces alternativas. Podemos crear hoy un movimiento de docentes de este postítulo y tendría muchísimo, muchísimo valor para gente que se quiere seguir formando e ir armando, ¿no? una red más fuerte y más consolidada. Muchos de estos movimientos surgen de la indignación, del malestar social, de un malestar cultural. Yo Soy 132 es un movimiento mexicano que tiene que ver estudiantil. Chile tuvo su movimiento de estudiantes indignados. España tuvo los indignados. Si ustedes buscan los indignados, fue todo un movimiento que emerge sobre todo de estudiantes para dar cuenta de esas voces acalladas, muchas veces en algunos países donde, por ejemplo, las políticas educativas no contemplan lo público y la inclusión de los estudiantes en el sistema. Estos movimientos, estos ejemplos, son movimientos que emergen alternativos y van cobrando voz, van cobrando cierta hegemonía, van cobrando presencia en las redes. Redes que construyen desde un concepto, que es un concepto de Pierre Levy, que es un concepto que recuperamos permanentemente en esta galaxia experiencia, que tiene que ver con la inteligencia colectiva. Y esto nos permite pararnos desde otro lugar frente a esta tiranía del individuo, en el salvajismo muchas veces neoliberal que nos imponen algunas políticas o algunas lógicas. Tiene que ver con un fenómeno de construcción colectiva, que es propia también de las redes. Porque fíjense que lo que estamos trabajando son matices de estas redes y de este ecosistema. No para banalizarlo ni para vandalizarlo, sino para ver en qué lugares, vuelvo a esta idea, de en qué intersticios podemos sumar el uso de estas redes para propuestas que multipliquen, escalen o integren e interpreten voces alternativas. La inteligencia colectiva de Pierre Levy nos habla de una construcción muy vygotsquiana, en la que no estamos solos ni solas construyendo conocimiento, sino que necesitamos a estos pares para esta construcción del conocimiento. Y nos habla de una red en la que podemos ir generando un tejido colectivo, vinculado también con lo que vimos en el primer módulo, con el conectivismo, con esta idea de un aprendizaje en el que no estamos
solos ni solas, sino que muchas veces usamos las redes para la construcción del conocimiento, nos asociamos con gente en esas redes para construir conocimiento. Y una metáfora que construí allá hace tiempo, casi 10 años, que es la de panal cognitivo, que de lo que nos habla es de esta idea de un panal, como las abejas, donde se colabora, se construye, se traspasa entre las celdas, porque el conocimiento empieza a ser poroso, porque además se construye con otros y otras. Esta idea de redes puede llevarnos a construir la de una comunidad de práctica. Una comunidad de práctica tiene intereses en común, prácticas comunes y un compromiso sostenido. Y sería maravilloso que de este postítulo pudiéramos ir generando una comunidad de práctica que vaya más allá de la formación. Estos grupos que empezaron a conformar, estos diálogos entre colegas de distintos puntos del país, conectados, tienen la fuerza de un colectivo que puede construir una comunidad en la que puedan seguir compartiendo experiencias, vivencias, saberes en vivo, saberes compartidos, aun cuando las realidades sean muy disímiles, porque lo son, aun cuando sabemos que cuando volvemos a nuestra escuela, nuestra realidad es muy distinta que otra realidad. De todas maneras, podemos construir un foco de interés común, una práctica que sostenga un compromiso a largo plazo. Y esto también permiten las redes. Esto también puede suceder dentro de las redes. Para eso es precisa cuando hablamos de aprendizaje colaborativo, una colaboración auténtica. Y la colaboración auténtica es muy difícil porque implica valores, implica respeto, implica una escucha atenta. Cuando les iniciaba esta conversación, este monólogo, pero que se va a volver conversación en algún momento, y hablaba de estas voces o de estos movimientos de voces hegemónicas, alternativas, odiadas y amadas, es porque también circulan muchos mensajes de odio en estas redes. Y es nuestra responsabilidad construir lazos sanos en estas redes. Y es lo más complejo hoy en este punto, porque no hay escucha auténtica, porque se niega la voz del otro, porque primero estamos nosotros y lo que queremos decir, y muy pocas veces escuchamos realmente lo que los otros quieren decir. Y esta poca escucha que sucede en las redes muchas veces sucede en clase también. Y por eso, como las comunidades de práctica exigen una colaboración auténtica, tenemos que ir generando, tenemos que ir desplegando problemas que motiven, soluciones que sean colectivas, que no sea esto de yo hago esta parte, yo hago esta parte, yo hago esta parte, que requiera de voces, de roles, de saberes, de trayectorias distintas para una solución. Vamos a ir viendo cómo esto se puede ir generando en el último módulo. Van a tener que tener un poco de paciencia, pero sí es importante pensar que la colaboración solo es posible si tenemos un tejido social de valores, de respeto, de escucha, de confianza en el otro. Y que esta colaboración auténtica nos permite trascender el aula, porque esto que les vengo diciendo, ¿no? Porque esto que se genera chiquito en un aula, en una escuela, puede ser sumamente valioso para otra escuela. Cuando hacemos pública esa experiencia, cuando empezamos a circular en estas redes y hacemos pública esa experiencia, con cuidado, donde queremos estar, puede ser una red en WhatsApp, puede ser un foro como hacemos acá, en los postítulos, no importa dónde, es el compartir, es el hacer pública la experiencia. Alzar la voz con las ideas implica comunicar. Y acá tenemos un nivel de dificultad enorme, lo fuimos planteando en relación con los aprendizajes. Ahora voy a poner la cara de los medios en relación con la comunicación en estas voces, y es la cantidad de noticias falsas, o de mala interpretación de la información, falsedad muchas veces de lo que se comunica. Y lo más complejo en la etapa que nos toca, en la época en que nos toca transitar
hoy la enseñanza es ayudar a discriminar. Lo vimos en la primera experiencia compartida en Zoom, en vivo, que tenía que ver con esto, ¿no? Que tenía que ver con aprender a jerarquizar frente a la horizontalidad. Y este aprender a jerarquizar en estos aprendizajes que son más horizontales en las redes, también implica discriminar qué es lo verdadero de lo falso. Y eso es un rol que hoy vamos a tener que ir cumpliendo cada vez más profundamente respecto de la ciudadanía crítica digital, ¿no? Digital crítica, porque implica esta jerarquización, implica la distinción de lo falso, pero también implica que los algoritmos muchas veces nos ponen esas noticias que no son del todo verdaderas. Entonces, pérdida de autonomía, más autonomía e intersticios. Noticias falsas, más discriminación y jerarquización. Discriminación en el sentido de jerarquización, ¿no? No estoy hablando de discriminación en otro sentido. El foco, entonces, al que llegamos es qué es para la red y qué no. Y es la primera decisión que tomamos. ¿Qué ponemos en redes? ¿Qué no ponemos en redes? ¿Qué construimos en comunidad y qué no construimos en comunidad? ¿Qué merece colaboración y qué personalización, ¿no? Porque también es cierto que hay algunas cuestiones que merecen una atención más personalizada, que merecen una atención más cuidada de nuestros estudiantes, lo que decíamos de las trayectorias. Y también esto es una decisión didáctica, docente, ¿no? ¿Qué ponemos a circular y qué no ponemos a circular? Las alertas, que ya las vimos, pero las vuelvo a poner, tiene que ver con esta autonomía relativa en estas redes, esta autonomía que no es una autonomía completa, una vigilancia epistemológica respecto del contenido que circula en las redes, pero para eso tenemos que entender la información y nuestros estudiantes muchas veces no tienen esa trama para comprender esa información y somos casi que guardianes como docentes de esa vigilancia epistemológica. Fíjense qué rol docente fundamental tenemos hoy, casi de ser guardianes de esta vigilancia epistemológica, en el sentido de ayudarlos a distinguir qué es falso, qué es verdadero, qué es relevante, qué no lo es. Por otro lado, los datos y la huella digital. Nuestros estudiantes muchas veces suponen que una foto que no correspondía dejar es una foto que hoy no forma parte de Internet, e Internet no borra nada, tiene memoria, tiene datos y huellas de todo nuestro transitar. Y por último, una alerta que a veces nos cuesta mucho, y es que uno puede tener distintas identidades en estas redes, y nuestros estudiantes también tienen, quizás nosotros menos, pero nuestros estudiantes tienen esas identidades múltiples, porque son distintos en cada uno de estos espacios que ocupan. No hay una identidad única, homogénea. Y esto también es interesante para entender o para comprender cómo se construye la identidad y estos sujetos en estas redes, más psicológicos si uno quisiera, pero hay una subjetividad que también se construye en este transitar en las redes y que va siendo diferente en función de en qué redes, con quién me conecto, con los riesgos y con las alertas que también tenemos y que seguramente trabajarán más adelante en otros módulos de acoso en redes, ciberbullying o todos esos temas que también forman parte de la realidad hoy de circular en estas redes. Yo estoy trabajando estos temas más desde el punto de vista de la comunicación, para comprender también su potencia educativa y para comprender también su potencia cognitiva. En estos procesos que podemos generar en las redes, hay cuestiones que son del orden de los aprendizajes, que tienen que ver también con los procesos. Por un lado, esto que decíamos del activismo, que lo que hace es poner voz, tejer redes, crear comunidades que muchas veces se sostienen en el tiempo y otras veces son efímeras, pero de alguna manera son ayudas que necesitamos en ese momento. Las redes y las comunidades y este tejido de los medios, también a través de plataformas
como la que se usa en Infod, lo que nos permite es tener evidencia de los procesos, de quiénes van entrando, de qué van haciendo, de cuáles son sus tareas. Esta evidencia muchas veces puede ser individual, puede ser colectiva, porque uno va trabajando y tejiendo en grupos, pero tenemos esos datos en las redes y muchas veces son creativas, porque es lo que están haciendo acá, actividades creativas que también dan cuenta de procesos de construcción del conocimiento y que nos dejan evidencia respecto de cómo van aprendiendo, de cómo van entendiendo. Lo interesante de este nodo de comunidades, de redes, es la idea bruneriana de externalización, una idea sumamente poderosa, una idea sumamente potente, que lo que nos dice es que podemos hacer público lo privado. Acá el problema es el límite. ¿Qué hacemos público y qué hacemos privado? En este hacer público, como les decía, hay una suerte de tiranía del individuo, dice Sadén, en la que todo es primero público y después privado. Primero a veces nuestros estudiantes ponen en las redes o hacen un TikTok y después lo privatizan, ¿no? Hay como una inmediatez sugerida también por este ecosistema de poner en público rápidamente la información. Pero desde lo cognitivo, la idea bruneriana es otra, y es la potencialidad de hacer externo, de externalizar lo que hacemos para que otros y otras puedan intervenir, puedan ayudar y puedan fortalecer los procesos de construcción del conocimiento. Y el sentido de agencia bruneriano lo que nos dice es la posibilidad o la potencialidad de apropiarse de estos espacios para ser agentes activos, proactivos, que construyen conocimiento. Externalizar implica una producción creativa y por eso, llegado a este punto que ya estamos atravesando bastante juntos y juntas, es que todas las actividades que vienen haciendo dan cuenta de lenguajes distintos de las tecnologías, pero también dan cuenta de hacer público el proceso privado de construcción del conocimiento. Pero es lo que hacemos permanentemente cuando les pedimos a nuestros estudiantes que nos digan qué piensan, que formulen una pregunta. Permanentemente estamos haciendo esto. ¿Cuáles son entonces, y voy a ir cerrando algunas ya las ideas para dar lugar a preguntas, a intercambio, cuáles son nuestros horizontes? Y hay una pedagogía que tiene que ir virando a una pedagogía, como decía Freire, de la pregunta, o una pedagogía de la problematización, diríamos, o una pedagogía por desafíos. Fíjense que es poner el acento en la problematización, en la palabra de nuestros estudiantes, en la producción, en desafíos que los interpelen, desafíos que pueden ser más sencillos, más complejos, más individuales, en pares, colectivos, pero que ponen el acento en esta externalización, en que nos muestren dónde están, que nos muestren también qué no les sale, qué preguntas tienen, que construyan desde el error, como les decía alguna vez, no desde el exitismo que penaliza este error, sino desde la posibilidad de equivocarse para construir conocimiento genuinamente. Y en este punto implica una pedagogía que también desafíe hacer público lo privado en otros medios, en este ecosistema de medios conectivos, que es donde están hoy, porque son tendencia cultural. Ver dónde están. Quizás es pedirles hacer un TikTok de un tema que trabajaron y que ese TikTok circule en las redes, también les da esta voz autónoma, esta voz alternativa, esta voz relevante con nuestra guardia de la vigilancia epistemológica. ¿Por qué no? Y acá otra vez decidir cuándo queremos hacer público algo. Y cuando hablo de hacer público no digo solamente de hacerlo público para el docente o para la docente, sino hacerlo todavía más público en este espacio de la red, en este ágora pública que hoy son las redes. Son decisiones que tenemos que tomar, pero siempre desde la perspectiva de una pedagogía que interpele, que desafíe, que formule y que les permita formular a nuestros estudiantes preguntas relevantes. También freiriana es la pedagogía de la esperanza.
Y acá es una posición política que tomamos, ¿no? En esta galaxia experiencia, que es la ruptura del individualismo. Un individualismo que está cada vez más profundo y menos visible, y no nos damos cuenta muchas veces cómo también este ecosistema de los medios conectivos nos lleva a una postura de individualismo exacerbado. Cómo generamos una pedagogía de la esperanza más colectiva, más colegiada, donde se incluyan las diferencias, donde podamos ser más democráticos, más democráticas, donde todas las voces sean posibles, voces alternativas, también voces pequeñas, voces no tan grandes. Y por último, una pedagogía de la incomodidad. Y esto quizás es lo más complejo y lo más difícil, porque la pedagogía de la incomodidad, y esta idea es de Mérier, de lo que nos habla es de salir de la zona de confort. Y salir de la zona de confort no solo nosotros, nosotras como docentes, sino también nuestros estudiantes, que también están muchas veces en esa zona de confort, donde si uno le pide una tarea diferente, no la hace, porque le cuesta, no quiere, y quiere también ese lugar donde el docente explica o la docente explica y él contestar la pregunta en lugar de formularla, porque están acostumbrados, acostumbradas a contestar preguntas, a resolver problemas, a encontrar la X en la incógnita de la ecuación. Pero ¿qué pasa si formulan ellos una ecuación? ¿Qué pasa si los sacamos de esa zona de confort? ¿Y qué pasa si nos sacamos a nosotros mismos de esa zona de confort en la que muchas veces reiteramos algo que nos es fácil o que nos es cómodo, ¿no? Caso cerrado, por mí ahora.